¿Cómo están? Pues hoy Hola. tenemos una ocasión más que especial, maravillosa. Vamos a platicar con una de las grandes escritoras contemporáneas, una mujer con varias decenas de libros publicados. A veces los números son vulgares, pero son reveladores, con muchas decenas de millones de libros vendidos, con muchísimas traducciones, con adaptaciones al cine verdaderamente muy exitosas. Vamos a platicar con Isabel Allende. Tiene una novela nueva, ustedes la conocen bien, es la autora de En riguroso desorden, de Paula, de La Casa de los Espíritus, de Amor y de Sombra. Isabel, qué gusto verdaderamente. Muchas gracias, el gusto es mío completamente. Bueno, pues el libro nuevo, Isabel, un nombre muy bonito a propósito, El viento conoce mi nombre. Quiero empezar por la estructura de la novela, si le parece bien. En alguna ocasión leí que usted no es del tipo de escritoras o escritores que antes de empezar a escribir, digamos, conciben una arquitectura muy complicada. Se lanza a escribir y va creando esta arquitectura sobre la marcha. Eso es lo que tengo entendido, no sé si es verdad. Lo digo porque es asombroso. Esta es una novela de una arquitectura muy compleja. Transcurre en varios planos de tiempo, en varias formas del idioma español, ese es otro tema, en varios países. Empieza con La Noche de los Cristales Rotos, se sigue por el nazismo, por el viejo nazismo, pasa por El Salvador, pasa por los Estados Unidos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Usted empieza a escribir y conforme escribe va creando la arquitectura de los libros? Así es, se va dando sola, los personajes me lo indican. Me gustaría poder escribir con un mapa para guiarme, con algún tipo de guión, pero no puedo, es puro instinto. Bueno, pero un instinto que ya decía yo, en este caso, en todos los casos, porque creo que sus novelas en términos generales se distinguen por eso, por arquitecturas muy complejas, pero, a ver, pasa ¿Sabe que por... cuando escribí La Casa de los Espíritus no tenía idea de lo que estaba haciendo? Era mi primera novela y alguien me preguntó cómo podía yo explicar el desarrollo o la arquitectura circular de la novela. Bueno, yo no sabía de lo que estaba hablando, la verdad. No Bueno, tenía idea de lo que era una estructura circular. puede ser que no, pero sí, lo que tenía usted era muchas lecturas encima. ¿Qué lecturas eran esas? Ya que estamos, ahora volvemos a la nueva novela, pero si me permite la digresión, ¿qué lecturas eran esas? ¿Qué lecturas estaba haciendo Isabel Allende en el momento en que empezó a escribir La Casa de los Espíritus? Mira, yo me crié en un país donde todavía no había televisión, donde no me llevaban nunca al cine. Lo único que podía hacer para entretenerme era leer. Así que empecé a leer a los 5 años y he Oh, sido una lectora desorganizada y caótica toda mi vida, pero he leído mucho. Y en la época en que escribí La Casa de los Espíritus, era la época del boom de la literatura latinoamericana, cuando todos los latinoamericanos estábamos leyendo a los maravillosos autores del boom. a García Que eran Márquez, a Mario todos Vargas hombres. Llosa, Oye, eran etcétera. todos hombres, ¿eh? Esos autores eran todos hombres. Vamos entonces hacia allá. Después de esta tanda de autores del boom, todos hombres, es una cosa que vista en perspectiva verdaderamente resulta rarísima, pues irrumpió una mujer, Isabel Allende, en el panorama literario internacional. No era tan frecuente, empezó a hacerlo con el boom, que los autores latinoamericanos tuvieran proyección hacia afuera. Pero Isabel, llegó usted y eso se volvió una locura. Empezó a tener éxito en muchos idiomas. No, García Márquez se leía en todos los Sí. idiomas, Pablo Neruda, Borges, Octavio Paz, no, eran autores internacionales que habían tomado por asalto la literatura internacional. Yo vine a la cola y dijeron que yo era la única voz femenina del boom, pero rápidamente eso se desmintió y dijeron, no, ella no es boom, ella es post-boom.
lo que se llama el post-boom. A mí luego no me gusta tanto hacer estas categorizaciones, digamos, pero es útil entenderlo, ¿no? Porque vino ese gran momento de la literatura latinoamericana y luego este siguiente gran momento. Y La Casa de los Espíritus se vuelve una locura. Yo recuerdo en los años 80 a todos los lectores, todas las lectoras alrededor de uno diciendo, ¿ya leyeron a Isabel Allende? Bueno, pues han venido muchos años de novelas muy exitosas hasta que llegamos a El viento conoce mi nombre. Fresquecita, recién salida del horno y con el pie en la realidad más contemporánea. Y por ahí quería yo empezar. Primero, Isabel, la preocupación, incluso la indignación en algunos momentos por el trato que se da a la migración en los Estados Unidos. Algunos de los protagonistas, las protagonistas específicamente, una es una niña migrante, la otra es una abogada defensora de migrantes. Sí hay una voz, luego la indignación no es tan buena en la literatura, pero a veces sí, y sí hay un punto de indignación, ¿no?, en esta novela. Bueno, la novela nació con un caso que llegué a conocer a través de mi fundación. Mi fundación apoya programas y organizaciones sin fines de lucro, entre otras cosas, y entre otros lugares, en la frontera sur de los Estados Unidos. Y ahí nos enteramos de un caso de una niña como Anita, separada de la madre, en fin, toda la tragedia que a ella le ocurrió. Era uno de los muchos casos, pero tenía el agravante de que la niña era ciega. Y a partir de conocer ese caso, tuve la necesidad de escribir. Todavía estábamos en tiempos de pandemia, pero la investigación me resultó muy fácil, porque tengo todos los contactos con la gente que está trabajando en la frontera. Y luego hacer el arco en el tiempo a otro momento en el cual los niños han sido separados de los padres fue muy fácil, porque ya conocía el caso del Kindertransport, que fue cuando Inglaterra recibió a 10.000 niños judíos en 1938 para salvarlos de los nazis, que todavía no estaban en el poder, pero ya se veía venir. El holocausto se veía venir. Y voy para allá. El libro básicamente empieza con la noche de los cristales rotos, lo que se llamó la noche de los cristales rotos. Esas racias brutales del nazismo, que son, digamos, la antesala, casi diría yo, de lo que va a ser después el holocausto, y que describe usted con una vividez, Isabel, tremenda, con una gran precisión, me parece a mí, pero sobre todo de una manera muy vívida. Yo la iba leyendo y decía, esto tiene que haber implicado un proceso de documentación muy fuerte, ¿me equivoco? Sí, pero también un proceso de recordar lo que fue el golpe militar en Chile y el terror, lo que pasa cuando uno está en el lado de los perdedores en una situación como esa. Me puedo imaginar perfectamente el terror de una familia judía cuando asaltan su casa. Y cuando se meten adentro y rompen todo y los pueden llevar detenidos o los pueden matar. Y también me pude poner en el caso de la gente que ayuda, como el coronel Volker, que ayudó a esa familia judía a pesar de que él era prusiano. No me cuesta nada ponerme en esa situación. A veces lo que me cuesta es ponerme en la situación de los torturadores, de los victimarios. Eso me cuesta más. Bueno, y donde se nota que una persona sabe escribir es cuando lo consigue, porque también los personajes, vamos a decirlo así de una manera muy tosca, pero los personajes del lado del mal en esta novela, por decirlo así, pues también son personajes muy creíbles y en un muy mal sentido muy poderosos, ¿no? Personajes terribles. Bueno, hay un personaje que es el villano, digamos, que está basado en un hecho concreto que ocurrió en El Salvador, y no hace mucho de esto, que fue encontraron en el patio de un ex policía muchos cadáveres de mujeres y de niñas que habían sido violadas, torturadas y asesinadas. Llevaban años metiendo cadáveres ahí en ese patio, y era todo un círculo maldito de pervertidos y de pedófilos y de gente horrible que cometía estos asesinatos con total impunidad. Entonces, leer esto en la prensa y investigarlo un poquito me dio un material valiosísimo para el libro.
Y es que esa es otra de las pistas en las que transcurre la historia, por decirlo así. Hay un momento en que unos de los protagonistas están en El Salvador, están tratando de ayudar. No quiero hacer spoilers, ¿no? Pero están tratando de ayudar a una niña migrante y van a El Salvador, que es de donde es originaria. Y esto nos lleva a otro tema de una terrible actualidad, Isabel, que yo me imagino que tenía usted también presente mientras terminaba de escribir el libro, que es la del Salvador actualmente. Una de sus preocupaciones es en un sentido muy amplio el fascismo, el militarismo, el autoritarismo, la represión, desde siempre. Bueno, El Salvador tampoco es ajeno a esto en este momento, ¿no? Bueno, en el libro hablo de la masacre del Mozote, que fue un verdadero genocidio que perpetraron los militares entrenados por la CIA y en los años 80, creo que fue en 1981. Y lo que está sucediendo hoy en El Salvador puede ser un gobierno autoritario, todavía no se ha definido demasiado, pero ya hay más de 60.000 personas presas, han tratado de darle seguridad al país. El personaje de Leticia en mi libro es de El Salvador y la conozco personalmente, es mi amiga querida. Y ella pudo regresar a El Salvador por primera vez, ella va todos los años a ver a su madre, pero esta es la primera vez que pudo ir y coger un taxi, andar por la calle de noche y sentirse más o menos segura, porque dice que antes no se podía andar por la calle. Entonces, es terrible tener que elegir entre la seguridad personal y un gobierno autoritario. El problema con el gobierno autoritario es que es muy difícil sacarlo y que se cometen muchísimos abusos en nombre de la seguridad y en nombre de la patria, como sabemos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, absolutamente. Otro de los temas no de toda su obra, pero una gran parte de su obra, ¿no? Desde La Casa de los Espíritus, etcétera, etcétera. El autoritarismo. Y parece que nunca se terminó de ir y que hoy en general está de vuelta, ¿no? Hay una vuelta al fascismo también y al autoritarismo, a los líderes fuertes, al machismo, ninguna duda, que es como yo creo el último culatazo del patriarcado. A medida que, mira, en los 80 años de mi vida yo he visto la evolución, la evolución de la humanidad, nada más que en este pedacito chico de mis 80 años. Y he visto cómo la evolución es hacia más inclusión, más democracia, más paridad de género, hacia un mundo más igualitario, hacia un mundo en el cual el patriarcado va a ser reemplazado. Pero no es una línea recta, va y viene en oleadas, en zigzag. Y en este momento estamos viendo uno de esos retrocesos. Me temo que sí. Se ha dicho mucho, y con razón, que en sus libros están habitados, digámoslo así, por personajes femeninos, por mujeres fuertes, autónomas, llenas de energía. Yo diría libres, mujeres muy libres siempre. Y sí, este caso no es la excepción. Hay mujeres muy poderosas, muy libres, muy generosas. Pero, y quería ir para allá, también hay hombres generosos, es decir, junto a estas mujeres fuertes, también brota la posibilidad de, vamos a usar este término, la sensibilidad en el mejor sentido entre los hombres, la generosidad, el cariño. Hay varios personajes así en esta novela. Sin duda, empezando por el personaje del coronel Volker en la noche de los cristales rotos, pero también está Samuel, que es un viejo de 86 años que ha tenido una vida completamente sin riesgo, cuidada, porque lo último que quiere él es que le muevan el piso. Y a los 86 años es capaz de abrir el corazón y su casa para recibir a una niña que está pasando por el mismo trauma que pasó él. También tenemos al personaje de Frank, que es un abogado que, primero porque quiere acostarse con Selena, se ve envuelto en esta red de abogados que ayudan a los niños para representarlos en las cortes americanas. Y después de que entra, ella no puede salir, porque también se le abre el corazón y termina metido hasta el cuello en lo que nunca había imaginado que iba a ser. Sí, absolutamente. Es un personaje que evoluciona a los ojos del lector, yo diría, de una manera, creo que muy difícil de retratar.
y muy peculiar, porque podrías pensar en un abogado cínico de estos grandes tiburones del aparato judicial norteamericano, tal vez lo haya sido, y sufre un proceso pues casi voy a decir de dulcificación, ¿no? Cierto. De dulcificación y también de ver una realidad que prefería ignorar. Porque en este trabajo, que es un trabajo pro bono, no hay dinero, no hay fama, no hay gloria, lo único que hay es trabajo y compasión. Y hay 40.000 abogados norteamericanos que están haciendo ese trabajo. La mayor parte son mujeres, más del 90% son mujeres. Voy a desviarme un momentito del libro, y no, en cierto sentido, pero creo que esto tengo que preguntárselo. Usted, que además ha vivido en Estados Unidos largamente y conoce muy bien esa realidad, dime una cosa. Después de la administración Trump, y estoy hablando por supuesto, del fenómeno migratorio, ¿no? Y del trato que se le ha dado a los migrantes, ¿ha cambiado para bien? ¿Están mejor las cosas? Hay también muchos testimonios en el sentido de que no, de que sigue siendo muy brutal el trato a los migrantes hoy en día, ¿no? Sí, se terminó la política oficial de separar a los niños de su familia. Eso se terminó en tiempos de Trump porque fue insostenible. Hubo tal clamor internacional y nacional que tuvieron que eliminarlo. Siguieron haciéndolo de noche, de manera oculta, pero se siguió haciendo. Y esa política no empezó con Trump. En cierta forma se llevaba haciendo desde antes y se siguió haciendo después. De manera que por eso Trump nunca está mencionado en el libro. Porque esta es una política del gobierno, no importa cuál gobierno haya. Ahora, lo que ha pasado con Biden, que había prometido en su campaña resolver el problema de la inmigración o por lo menos humanizarlo, lo que ha pasado es que existía lo que se llamaba el título 42, Title 42, que era con la disculpa de la pandemia impedir que la gente entrara. Bueno, tuvieron que eliminarlo también porque se eliminó la idea de que tenemos una pandemia. Lo que tenemos ahora es un problema, pero no una pandemia. Y fue reemplazado por 2 reglamentos que son casi tan brutales o igualmente brutales que ese. Es muy difícil para cualquier persona entrar a los Estados Unidos y pedir asilo, a pesar de que está en la Constitución americana el derecho a pedir asilo. Yo creo que es para mí muy acertado que no aparezca Donald Trump mencionado. Esto le da, digamos, le da una dimensión distinta al problema. Es decir, lo despersonaliza y nos recuerda que también es un problema social, un problema en algunos sentidos cultural, en el muy mal sentido de la palabra, ¿no? Ahora, pero también no es la primera vez. Mira, vendían los niños de los esclavos, les quitaban los bebés de los brazos a las madres. Claro. A los indígenas en muchas partes, en Australia, en Nueva Zelanda, en Irlanda, aquí en todas partes, les quitaban los niños para civilizarlos supuestamente en espantosos orfelinatos cristianos. En Canadá se ha descubierto que morían por cientos, los enterraban y nadie sabía ni sus nombres. Entonces no es la primera vez que sucede, es un problema de la humanidad. Claro, incluso, por decirlo así, los muy civilizados canadienses, digamos, ¿no? Que recordemos que no es solo un problema de los americanos, ¿no? Y además estaba metida la Iglesia Católica en esto. Es una locura. Ahora, dicho lo anterior, tengo la sospecha de que sí, tal vez algunas de las inquietudes de usted detrás de la escritura de este libro, más allá de las que ya hemos mencionado, a ver si me equivoco, estoy aventurando una hipótesis, es pues una avanzada, yo voy a usar el término del fascismo en los Estados Unidos. No estoy diciendo que Estados Unidos sea un país fascista, ¿no? Pero quiero decir que tiene unas tendencias fascistas muy fuertes, ¿no? Y que pues encontraron un terreno muy propicio en la administración de Donald Trump. Eso sí tenemos que decirlo, ¿no? Cierto. Yo creo que en la mayor parte del mundo hay un porcentaje notable de la población que añora un gobierno autoritario. En este país se junta con la supremacía blanca, con el terror que le han metido a los blancos de que van a ser reemplazados y con una serie de temores infundados y teorías de conspiración que se propagan por las redes sociales y que son imposibles de controlar. Además, ese porcentaje de la población está armado hasta los dientes.
La mayor parte de los asesinatos masivos que han habido aquí los cometen hombres blancos, casi todos diría Sí. yo. Entonces, hay un porcentaje de la población blanca muy fascista. Voy a terminar, Isabel, con esto, para no terminar con el fascismo en los labios, digámoslo así. Otra constante en la obra suya es los niños como personajes y como personajes complejos, brillantes en muchos casos, etcétera, pero además como personajes propensos a la fantasía. Y eso también entra, este es un libro de mucha dureza, ¿no? Porque ya les dijimos, está el fascismo, está la pesadilla que vive muchos sectores de la población en El Salvador, está el horror de la migración en los Estados Unidos, lo que sufre la migración en los Estados Unidos. Y de pronto hay ahí también un respiro, ¿no? Esta voz infantil de una niña ciega que vive hacia adentro y que pues ayuda a sonreír un poco mientras uno lee el libro, ¿no? Mira, el personaje de Anita, que es muy complejo, fue muy fácil crearlo porque los niños que pasan por esta situación y están muy traumatizados, algunos de ellos son muy chiquitos. De partida, muchos de ellos ni siquiera saben su nombre, saben decir su nombre. Por eso el libro se llama El viento conoce mi nombre, porque les ponen un número y pasan a ser números como eran los judíos en los campos de concentración. No es que yo esté comparando esto con el Holocausto, para nada. Eso fue un genocidio espantoso. Y estos niños se refugian en un mundo de fantasía. Muchos de ellos dejan de hablar, muchos de ellos retroceden en edad. Si tienen 8 años, empiezan a portarse como si tuvieran 6 o 4. También entran en una situación en que no quieren comer. Y no quieren comer nada. O sea, hay que prácticamente forzarlos para que coman. Y se refugian en un amigo imaginario o un animal imaginario o un mundo imaginario, donde ellos se reencuentran con todo lo que han perdido, con su casa, con su madre, con su padre, con su abuela. Para terminar, ahora sí prometo que para terminar, Isabel, tiene usted muchas lectoras, muchos lectores en todas partes, pero en México específicamente. Y si se preguntan, ¿va a venir Isabel Allende a presentar el libro, a firmar ejemplares, qué sé yo? ¿Será? ¿Ocurrirá? No, no voy a salir ya a firmar libros ni a hacer presentaciones personales, porque mira, cumplí 80 años, este año voy a cumplir 81 y tengo mucha conciencia de que no me queda mucha vida y la quiero emplear, mi energía y mi tiempo, en lo que más me interesa, y es escribir, mi fundación y mi chiquitita familia. Mi familia son mi marido, mi hijo, mi nuera y mis perros. Esa es mi familia. Muy entendible. Isabel, ha sido un placer verdaderamente. Muchas felicidades por este libro nuevo. La gente se va a abalanzar a las librerías a comprar ejemplares. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Un saludo. Un saludo.